Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Toni Pérez y vengo de la Universidad Oberta de Cataluña. Y bueno, es un placer y un privilegio estar hoy aquí. Agradezco a la organización la oportunidad de moderar esta sesión. Y bueno, pues tenemos ahora 2 horas que vienen por delante con 6 sesiones muy interesantes, 6 presentaciones. Nada, os podría leer todas, pero casi que se va a hacer lo posible presentándolas una por una. La primera se titula Visualizador cartográfico del proyecto Sinergia Ciudadanas, fortaleciendo y construyendo cultura de paz y los derechos de las mujeres y las personas LGTBI en El Salvador. La presentación la van a dar Álvaro Anguix. Álvaro Anguix es el director general de SIC. Lleva en el mundo SIC pues muchos años. Los que habéis estado en la inauguración pues es posiblemente el miembro más insigne de esta escuela de topografía y uno de los principales egresados. Y bueno, todos lo conocéis, estoy haciendo broma. Y la otra persona que va a presentar es Benedetta Grimella, que es de la Asamblea de Cooperación por la Paz, que es una ONG valenciana que realiza proyectos en casi una veintena de países. ¿De acuerdo? Pues bueno, Álvaro, Benedetta, puedes empezar. Gracias. Bueno, gracias por esta invitación. Yo vengo de la Asamblea de Cooperación por la Paz, como decía, somos una ONG, trabajamos a nivel nacional, pero tenemos una delegación aquí en Valencia. Somos una ONG no profit, trabajamos sobre todo por la defensa de los derechos humanos. Y en este proyecto que vamos a presentar ahora nos centramos en El Salvador, donde trabajamos con una contraparte local, una organización local que se llama Ormusa, que es una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres. Desde hace unos años trabaja sobre todo también, bueno, no sobre todo, pero también para la defensa de las personas LGTBI que se están convirtiendo cada vez más en un colectivo cuyos derechos se ven cada vez más vulnerados. Llevamos más de 15 años trabajando con ellas y en este proyecto en concreto es un proyecto de cooperación técnica, que para mí es muy interesante poder hablar con vosotros, que sois personas técnicas. No es el perfil típico que se ve en la cooperación internacional, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque es un proyecto que no está centrado en trabajar directamente con personas de las comunidades locales, sino que se trabaja con Ormusa y con otros perfiles técnicos, como son personas de la policía y jueces, personas de la Corte de Justicia de El Salvador, para promover los derechos en este proyecto de las mujeres y los derechos de las personas LGTBI. En este proyecto se trabaja porque todavía está en marcha sobre 3 ejes. El primero era fortalecer 2 observatorios de violencia de género y violencia hacia las personas LGTBI que tiene Ormusa, y es el eje en el que nos vamos a centrar porque es ahí donde se marca todo el trabajo de cartografía. Y luego, solamente para que tengáis ahí el contexto más general, se está trabajando, como decía, para el fortalecimiento de las instituciones. Personal de la Policía Local de Valencia, del Grupo Gama, que es un grupo especializado en violencia de género, viajó a El Salvador para trabajar con Policía Nacional ahí sobre el tema de la revictimización de las mujeres que han sufrido violencia. Y también han viajado personas de la Asociación de Mujeres de Juezas Españolas para trabajar con el personal de la Corte Suprema de Justicia. El tercer eje es uno más clásico, digamos, de incidencia política, tanto a nivel municipal en El Salvador como aquí en el País Valenciano. ¿Por qué es importante hablar de estos temas y trabajar a nivel técnico también de estos temas? Porque hay 2 derechos fundamentales que están en peligro en El Salvador ahora mismo, que podéis ver aquí. Uno es el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y el segundo es el derecho a la no discriminación por orientación sexual y identidad de género. Para que tengáis algunos datos, a nivel de la violencia hacia las mujeres, pues os he puesto aquí algunos y los más llamativos para mí son que cada 4 horas se registra un hecho de violencia sexual, que la mayoría de víctimas son mujeres y que a pesar de que el actual gobierno de El Salvador se esté viendo como un gobierno
bastante más social, bastante más progresista comparado con la situación política anterior. En tema de violencia de género se está viendo mucha retrocesión. Perdona, yo soy italiana, retroceso, a veces me lío un poco. Entonces hay muchos casos de violencia que no se están reconociendo como tal, y eso afecta claramente a la vida de las mujeres directamente. En tema de violencia hacia las personas del colectivo LGTBI, lo que está pasando es que los espacios de representación que con los años se habían ganado se están reduciendo cada vez más. Y eso hace que indirectamente, incluso también a veces directamente, se esté legitimando un contexto de discriminación constante, social, laboral, de protección de derechos, y sobre todo de violencia y asesinatos que no están reconocidos, cuya gravedad no está reconocida como toca, digamos. Por ejemplo, en este sentido aquí les hemos puesto que ahora mismo la esperanza de vida de una persona LGTBI en El Salvador es de solamente 33 años, que creo que es un dato muy impactante. Por eso es importante trabajar para fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, como el MUSA, porque actualmente son las únicas que se están encargando a nivel nacional e internacional de denunciar y visibilizar estos casos de violaciones. En este proyecto en concreto, ahora lo explicará Álvaro, que se encargará de la parte más técnica, el hecho de poder tener a disposición cartografías que recojan datos sobre estas violaciones es una herramienta muy interesante para un MUSA, porque no solamente permite tener una visión general de dónde están pasando ciertas violaciones, ligarlas a fenómenos locales de políticas, de cultura, si hay presencia de pandillas violentas, u otras si han pasado otras cosas que podrían estar afectando a los derechos de estas personas, sino también tener una herramienta de reivindicación tanto frente al gobierno, que no está reconociendo, que muchas veces oculta o llama de otra forma algunos crímenes de género y hacia las personas LGTBI, y también frente a la comunidad internacional. Así que pasaría la palabra a Álvaro, que entra más en detalle sobre la parte técnica. Muchas gracias. Bueno, os voy a contar la parte técnica, que de este proyecto yo creo que también es interesante, pero como estamos en una jornada de GBSI, que toca hacerlo. ¿Qué hemos usado? Pues hemos usado dentro de la suite GBSI tanto GBSI Desktop como GBSI Online. El alcance del proyecto y de nuestra colaboración con Asamblea ha sido formar a las mujeres de Ormusa en el uso de GBSI Desktop, principalmente para el mantenimiento de la información cartográfica. Hasta ahora estaban trabajando con hojas de cálculo, para que os hagáis una idea del salto, y por supuesto una formación muy orientada a lo que necesitaban, y intentando simplificar mucho porque es personal que no tiene conocimientos previos de cartografía, incluso en algunos casos de informática. Y por otra parte, GBSI Online para la generación de geoportales, que lo decimos muchas veces, pero es cierto, es una plataforma que facilita mucho el poder generar visores de mapas y permite que personas que vengan de ámbitos que no sean de la geomática puedan generar este tipo de aplicaciones. Y como decía Benedetta, y como se suele decir, pues bueno, al final cuando algo lo representas visualmente mediante un mapa, empiezas a entender. Y en este caso empiezas a entender el problema. El procedimiento básico que se ha realizado para llegar a esos geoportales, al margen de que utilizan GBSI Desktop para generar otro tipo de cartografías, es partir de esas hojas Excel en la cual tenían todos los casos de las distintas violencias que se aplican y poder representarlos. ¿Qué ocurre? Que los tenían, son datos que estaban representados por municipio o departamento. Entonces hemos tenido que inventarnos un poco un procedimiento que no es el habitual, que
que es como hacer una unión inversa de tablas, esto ya es algo muy técnico, pero me toca decirlo, en la cual a una tabla, que en este caso viene de una Excel, lo que le asignamos es un atributo con una geometría. Hacemos lo contrario. Y una vez tenemos el atributo con la geometría, ya lo podemos representar. Esa tabla realmente ya es una capa geográfica, y una vez la representamos, pues podemos publicar en GeoGebra online y demás. Y aparte, pues bueno, hay un soporte constante en el proyecto y que vamos a mantener en el tiempo. Y esto es lo que os contaba, el proceso, a partir de hojas de cálculo en la cual están listados todos los casos que están contabilizados, pues no sé, ahí ya se escalas a través de denuncias o cómo proporcionan esta información, cómo acabar representándolos para generar mapas temáticos de densidad de hechos violentos por distintas tipologías, tanto por municipios como por departamentos. Y por supuesto, pues obviando cualquier información sensible que trata de representarlos. Aquí tenéis los dos enlaces a los cuales se puede acceder para consultar los distintos geoportales, tanto de violencia contra las mujeres como LGTBI. Se quería además separar claramente estos dos proyectos, porque son dos observatorios distintos, que ya dan mucha información también en forma de gráficas y en forma de informes sobre lo que está ocurriendo. Y para que os hagáis una idea de lo que se ha hecho hasta ahora, porque es un proyecto que estamos prácticamente acabando ahora la primera fase, pues se han generado geoportales de violencia feminicida, violencia física, violencia psicológica, sexual, intrafamiliar, patrimonial, LGTBI por tipo, por años, que se tienen datos, por lo menos hasta ahora hemos trabajado de 2020, 2021 y lo que llamamos de 2022, y también por municipios y departamentos. Y bueno, ahí tenéis dos capturas de la página principal en cada observatorio que permite acceder a estos mapas. Lo ideal es que entréis en los mapas y los consultéis, pero al final, pues bueno, ahí podemos ir viendo toda la información del número de casos, del número de personas que hay afectadas, porque hay casos en los que se ven afectadas pues varias personas en hechos de violencia. Tienes todas las herramientas de GeoGebra online, pues por ejemplo, para filtrar y buscar municipios donde hay más de un determinado número de casos, poder ver las leyendas, poder exportar esos datos tanto como capas cartográficas como hojas de cálculo también, para luego poder hacer otros estudios derivados. Y bueno, lo interesante es recorrer los geoportales y poder ir viendo toda la información que transmiten. Una cosa, antes de acabar, que a mí me llamó mucho la atención, a ver cómo vuelvo aquí a la página anterior. Estos son los geoportales de Osmusa y están también los de LGTBI. Estos son los de LGTBI. En el LGTBI hay muy pocos casos, se representan muy pocos casos. A mí eso me llamó la atención y lo transmití. Claro, el problema es que la gente no denuncia, no tiene miedo a denunciar. Con lo cual, pues también es significativo. O sea, es un mapa que por la información que no nos da ya nos está dando una información de cómo funcionan las cosas. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias.